aparece en 3 de las epístolas, ¿ok? Del apóstol Pablo. Habla y hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es bien importante, iglesia, reforzar, tener esto nosotros siempre presente, tener esto siempre en nuestra mente, que somos parte de algo. Y esto es tan importante, iglesia, porque me he encontrado con personas, con hermanos, que no pueden ser parte de sus propias familias, ¿ok? De su línea de sangre. Inclusive no pueden ser parte o no se sienten parte, no porque sean parte, no se sienten parte de en sus matrimonios, en sus hogares, no se sienten parte eh, por muchas cosas, desavenencias que se están presentando a ratos y no se sienten parte de ni siquiera de una sociedad que los rodea, en medio de la cual ellos están, pero, al llegar en Cristo o cuando se entienden que hacen parte del órgano más importante, iglesia, el órgano vivo más importante que hay en la tierra, es la iglesia de Cristo. Es tan importante que Yahshua afirmó, dijo, que nosotros somos la sal de la tierra, y la sal es la que preserva, y la sal es la que da sabor. La sal es que hace que la comida tenga ese saborcito especial, ¿ok? La sal, la iglesia, como dice, como lo vemos de manera cultural, ¿okay? Era el preservante que se usaba. La gente para conservar las cosas, como no había nevera, no había refrigeración en su momento, entonces lo que hacía era empapar, llenar las cosas, guardar las cosas con sal. Sabemos que era tan importante la sal que ahí viene la palabra salario, porque pagaban con sal. Imagínense que los romanos pagaban, a los soldados les pagaban era con sal. Era valiosísimo, eso más preciosa en ese momento que, digamos, que comparemos, podemos compararlo con el oro inclusive. Entonces, al entender nosotros que somos parte, repito, del órgano vivo más grande, más importante, iglesia, en esta tierra, eso cambia la visión y cambia, iglesia, el trasfondo de rechazos, de repudios, de alejamientos, de apartamientos, porque nos hace sentir parte de algo. No solo cuando decimos algo, no es algo despectivo decirlo, sino que podemos nosotros saber que tenemos un propósito que es grande, que es inmenso, iglesia, dentro del cuerpo. Porque acabamos de ver, mire, cada uno como miembro de este cuerpo, haciendo su función, haciendo su tarea, y todos unidos por una cabeza que es Cristo. Que es Cristo. La cabeza tiene un comando, digamos, el cuerpo tiene un comando, ¿no? Y ese comando está o es la cabeza. El cuerpo obedece a las órdenes del cerebro. Por eso cuando hay un cortocircuito, cuando hay un fallo en los nervios, que son los encargados de llevar la corriente o la energía que ejecutan las obras que da la cabeza, que da el cerebro, es cuando vemos que se presentan los problemas, digamos, en el cuerpo, que son conocidos como problemas de movilidad y todo esto, porque hay un cortocircuito, porque hay un rompimiento de esos miembros, del comando central. Entonces nosotros vemos, iglesia, cómo es la importancia primero de Yahshua. A través del cuerpo nos están graficando ahí la importancia de Yahshua, y ahí podríamos ir a Juan en el capítulo 15, donde Yahshua dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Okay?
El pámpano que no está unido a mí se secó, se perdió. Aquí está haciendo, iglesia, el apóstol Pablo, esa analogía, ok, de esta palabra dada por Yahshua. Nosotros somos los miembros, Yahshua la cabeza, y nosotros como iglesia, cumpliendo las órdenes, las disposiciones de la cabeza que es Cristo. O sea, cuando la cabeza decide que va a tomar algo, por ejemplo, ya tomar esto, entonces lo que hace la cabeza es simplemente enviar la orden. La mano obedece, y para que esta mano obedezca hay un conjunto, iglesia, de cosas que nosotros no nos detenemos a pensar en ella, pero hay una orden que sale de la cabeza, activa unos nervios, esos nervios activan unos músculos, unos tendones que son los encargados de estirar y de encoger la mano, activa en la mano, que es más que todo, la mano solo es, sabemos los huesos y el tendón. Entonces activa todo esto para agarrar, para traer y que se cumpla la obra del cerebro. Y vemos esto que lo hacemos de manera tan natural, como vamos creciendo, tan natural. Por eso digo que mientras no haya un tipo de atrofio, ¿ok? Podemos hacerlo de manera tan natural que ni siquiera pareciera que lo pensáramos, pero no, iglesia. Todo lo pensamos. Cada movimiento es pensado en la máquina central. Así la iglesia debemos entender que cada movimiento está pensado, diseñado por Yahshua. Está diseñado por Yahshua. Está diseñado por el comando central del cuerpo, la cabeza, Yahshua. Yahshua. No hay otra cabeza sobre la iglesia, ¿ok? Por eso quien se quiera hacer llamar o poner como cabeza, inmediatamente entra en una herejía. Porque Cristo la cabeza y todos los demás miembros del cuerpo. Unos con unas funciones, otros con otras funciones. Y yo siempre lo he dicho porque esto me lo hizo entender en una ocasión el padre que precisamente meditaba sobre este tema. Es que la función de cada miembro es proteger, guardar el cuerpo, protegerlo, guardarlo, preservar la vida, ¿ok? De ese cuerpo. Esa es la iglesia. Y en estos días yo hablaba de ese tema y decía que mire usted que cuando alguien, por ejemplo, ataca con un machete a otro, lo primero que hace es sacar la mano. No piensa que le vayan a cortar, a tirar la mano al piso, como quiera que sea. No, la primera línea de defensa. Y la mano no se retrae, no se niega a la orden del comando, sino que cumple con su función. Hay que proteger el cuerpo, porque hay que proteger la vida que está en este cuerpo. Eso somos cada uno de nosotros, iglesia. Somos puestos por Yahweh en el cuerpo de Yahshua, porque por el Padre nos permitió, ok, el que nos creó nos formó, ahora ser parte del cuerpo para que cada uno de nosotros cumpla esa misión gloriosa. Y recuerda, cuando nosotros pensamos en el cuerpo, ok, como, como quien hace, cumple la orden, lo dispuesto por la cabeza que es Yahshua, eso nos rompe, iglesia, paradigmas, nos quita la rebeldía, nos quita, iglesia, el deseo y el anhelo de hacer las cosas a nuestra manera, sino que más bien nos enfila, ok, y nos pone, iglesia, en esa línea de obediencia por amor, y nos pone en esa línea de obediencia, iglesia, porque hemos entendido que el mayor de todos está sobre nosotros y que cada orden salida de ahí tiene un propósito, ¿ok? Y que cada orden cumplida lleva a que el cuerpo siga su trabajo, siga sosteniendo los pensamientos y ejecutando los pensamientos de la cabeza. Así de sencillo, eh, iglesia es. La iglesia, el cuerpo. La iglesia, el cuerpo. Y tú y yo demos gracias y damos gracias al Padre porque podemos pertenecer, iglesia del Señor,
a la cabeza, ¿ok? Que es Yahshua. A la cabeza, iglesia, que es nuestro Señor y Rey Dios Todopoderoso. Qué hermoso, qué bonito, iglesia, que nosotros podamos así sentirnos parte del cuerpo de Cristo, entender y comprender que tenemos, iglesia, un propósito, que tenemos una misión del Padre a cumplir en esta tierra, que tenemos, iglesia del Señor, una función que cumplir y hoy la estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo una misión del cuerpo, porque una orden de la cabeza es que la iglesia se reuniese, la iglesia se congregase en torno, iglesia, a su nombre. Así como él dijo cuando iba a partir, iba a ser arrebatado ya al cielo, en su mensaje final, digámoslo así, le vayan, esperen en el aposento alto. Estésen ahí hasta que venga poder de lo alto, el Espíritu Santo que el Padre había prometido que enviaría en su nombre, y entonces seréis investidos de poder. Y me seréis testigos, y saldrán y harán la obra. Y hoy nosotros, iglesia, seguimos cumpliendo esa orden. Seguimos cumpliendo como miembros que somos del cuerpo, seguimos cumpliendo ese encargo, esa comisión que nos fue dada. Así que gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso, iglesia, que nos permite gozarnos, alegrarnos en Él, cada mañana venir a buscarlo como cuerpo. Sabiendo también, iglesia, hoy vamos a tener esto más en cuenta, ¿ok? Que somos miembros de ese cuerpo y que tenemos una misión dada, encomendada por la cabeza, iglesia, para nosotros llevar a cabo. Nosotros llevando a cabo, iglesia, la misión. La cabeza pensó, la cabeza dio la orden salió, llegó a cada uno de nosotros como miembro de ese cuerpo y entonces todo el cuerpo se mueve. Mire esto tan hermoso. Por ejemplo, si yo fuese a tomar algo que está a 3 metros de distancia, mi brazo no alcanza. Entonces todo el cuerpo se une en ese propósito, ¿ok? De llevar la mano, acercarla hacia donde está lo que la cabeza ordenó tomar. Esto es hermoso. Yo cada vez que pienso en el cuerpo humano, en ese intrincado ramal de nervios que Yahweh puso en el cuerpo, digo, wow, Señor, gracias, porque así somos como iglesia, como tu pueblo, como la iglesia, somos así, Señor. Nosotros obedeciendo la orden del cuerpo y colaborando los unos con los otros, iglesia, para que la orden de la cabeza, que va a hacer énfasis en esto, colaborando unos con otros, unos a los otros, para que la orden de la cabeza, iglesia del Señor, se cumpla, se materialice, se dé. ¿Ok? Se cumpla, se materialice y se dé. Entonces, mire que aquí en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es en Yahshua. Mire lo que está diciendo. Siendo muchos los miembros, constituimos un solo cuerpo, iglesia, siendo infinidades de creyentes en la faz de la tierra, somos un cuerpo. Siendo nosotros, aquí ya vemos en este momento 7, ¿no? Participando de esta reunión. Siendo nosotros 7, no somos 7 cabezas, no, somos 7 miembros que están aquí y ahora porque así la cabeza lo ha dispuesto. Y cada uno de nosotros en una función y en una misión. Qué bonito esto. Por ejemplo, mire hoy, por alguna circunstancia acá, no pude entrar, digamos,
a la hora requerida. Pero qué bonito que como, como miembros del cuerpo, cada uno de ustedes se dispuso a cumplir esa misión de orar, de clamar, de interceder. O sea, de cumplir el propósito o la orden mejor de la cabeza para nosotros a esta hora del día. Y eso hace que el cuerpo no se detenga, no se frene, siga andando, cumpliendo el propósito, la orden que de la cabeza, desde el comando central, salió. Entonces, aquí dice 12:11, porque así como el cuerpo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Yahshua. ¿Y por qué dice esto? Miren la importancia. En estos 5 minutos voy a leerte esto. La importancia, iglesia, de lo que es la iglesia. Porque dice en el versículo 4, bueno, leamos desde el versículo 1. Y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto lo continuamos mañana, ¿ok? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yahshua. Y nadie puede llamar a Yahshua Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo, por eso cada don que hay dentro del cuerpo, o sea, dentro de la iglesia, está sujeto al Espíritu Santo y cada don es para fomentar la unión y para hacer iglesia que Yahshua se manifieste en medio de su cuerpo. Para eso son cada uno de los dones que nos han sido dados por el Espíritu Santo, ¿ok? Pero continuemos. Dice el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ¿ok? Pero a cada una les da la manifestación del Espíritu para provecho. Tu don, mi don, mis dones son para provecho de qué? Del cuerpo. Para provecho del cuerpo. Don significa regalo. Cada regalo del reino, cada regalo del cielo es para provecho del cuerpo. Así como cuando Yahweh nos hace un regalo en la casa, en la familia, que es para provecho de la familia, así mismo esto es para provecho del cuerpo, para provecho de la iglesia. Entonces, mira que dice aquí algo que ahora bien en el versículo 4 de 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, escucha, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, o sea, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué está diciendo aquí? Y aquí hay que comenzar de atrás hacia adelante, ¿ok? O sea, aquí hay que comenzar, iglesia, del 6, devolverse, ¿ok? Atrás hasta el 4. ¿Por qué? Porque dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando, dice, hay diversidad de operaciones. Por ejemplo, voy a colocarte una operación que nace, o sea, el Padre es el comando central, ¿ok? Está por encima de todos. Por eso dice Cristo cabeza de la iglesia y Dios el Padre cabeza de Cristo. ¿Ok? El Padre, ahí está. Por eso es que quien no honra al Hijo y al Padre está en problemas. ¿Ok? Porque son uno, pero también son cada uno. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, dice que hay una operación. Una operación, ¿cuál puede ser? Hay que llevar un avivamiento a determinado lugar. ¿Listo? La operación viene del comando central, del Padre. Entonces, Yahshua, como hijo obediente que es, ok, dice, listo, esta es la operación que el Padre quiere. El Padre dio esta orden y hay que cumplirla. Entonces, para eso, mire esto que está hablando de operaciones. Entonces, nos seguimos devolviendo y dice, hay diversidad de ministerios. ¿Qué quiere decir? Como nos vamos a tomar este lugar, va a haber un avivamiento en ese lugar que el Padre determinó que así fuese. Yahshua es el que pone, el que da los ministerios, ¿se acuerda? Que dice que él mismo constituyó a unos esto, apóstoles, profetas, evangelistas. Bueno, estos, ok,
son los encargados de ir a cumplir esa operación. Pero esa operación necesita la intervención del Espíritu Santo a través de los dones que pone en cada uno, ¿ok? De los ministerios, de los ministros que fueron enviados a cumplir esa operación. Por eso es que la iglesia tiene que buscar, iglesia ser indivisible, y en estos días lo leíamos, el domingo lo estudiamos, iglesia de Juan capítulo 17, donde Yeshua oró por nosotros y dice para que seamos uno y que el mundo va a creer cuando nosotros seamos uno. Somos un cuerpo, componemos un cuerpo, iglesia, amén. Y tú y yo siendo miembros, ok, participantes, digamos en este momento de esta oración, a través de la iglesia de la promesa, ok, entonces somos cada uno de nosotros un miembro de ese cuerpo que Yahshua estableció y que el Padre ordenó que hoy deberíamos estar y todos los días deberíamos estar orando y clamando al Señor. Iglesia, se nos terminó el tiempo en esta mañana. Damos gracias, damos glorias al Señor y Rey Dios Todopoderoso en el nombre de Yahshua. Bendiciones, excelente día, iglesia. Hoy es que sigan avanzando, creciendo en el Señor, que sigan fortaleciéndose en la fe y que sigamos cada uno de nosotros, iglesia, haciendo nuestra labor, cumpliendo la orden de la cabeza, para que así todo el cuerpo y como cuerpo nos podamos gozar, como dice la Escritura, los unos con los otros. Bendiciones, iglesia. Feliz día, excelente y muy próspero día. Bendiciones.